¿Cómo convertir a un hermano cristiano al Islam en 4 pasos? Bueno, eso no es tan fácil, pero usted si lo aprendas, lo puedes hacer. Vamos a ver, queridos hermanos, cómo una persona se va a convertir al Islam. Tiene 4 pasos. 3 pasos emocionales y un paso intelectual. Escúchalo bien. 3 pasos emocional y un paso intelectual. Quiere decir, en 3 pasos nosotros tomamos los pasos emocionales, quiere decir convencer a esa persona emocionalmente, y al final el 4 paso, que es intelectual, le presentamos argumentos. Hay personas muy equivocadas, hay algunos hermanos musulmanes que de repente van a atacar a los hermanos cristianos y van a ver que no funciona. Y dice, ay, tú no eres monoteísta, ustedes adoran a imágenes, usted es un incrédulo. Y la persona dice, ay, bueno, soy incrédulo, chao, se va. Y nunca se queda para hablar contigo y tú pierdes todo. O hay algunas otras personas que piensan que solo criticando a los hermanos cristianos pueden hacer que ellos se conviertan. Y en gran parte no pasa esto. Solo van a sembrar el odio entre los musulmanes y los cristianos. Y es un gran error. ¿Por qué no toman los 3 pasos emocionales? ¿Cuáles son los 3 pasos emocionales? Vamos a ver. ¿En qué creemos? Tú, yo, nosotros. Creemos en lo que queremos. De nuevo, creemos en lo que queremos. Quiere decir, cada persona busca lo que ama y después, para proteger lo que ama, busca argumentos teológicos. Y quiere decir, los argumentos generalmente no funcionan para buscar la verdad, sino los argumentos son palabras para callar a los opositores tuyos. Lamentablemente, la gran parte del pueblo del mundo así utilizan el razonamiento. Entonces, usted, para convertir a una persona, debes empezar con el vía del corazón. Son 3 pasos, son sencillos, pero de hecho, en la obra son un poco difíciles. De dicho, son fáciles. Escúchalo bien. El primer paso, querido hermano, es conseguir el respeto. Hacer entender que lo respetas, que no lo ataques, que no lo destruyes. A esa persona, es tu amigo cristiano, a tu mujer, no sé. A la persona que quieres convertir, lo primero debes hacerle entender que lo respetas como un ser humano digno de respeto, que lo honres como tu prójimo, como un ser humano, que esa persona sienta que de tu parte no recibe ataques, que sienta tranquilidad, seguridad de tu parte. Eso es lo más importante y eso después de varios contactos visuales, contactos de palabra, esa persona debe sentir que tú no eres su enemigo. Lamentablemente en las redes sociales, noticieras, películas de basura de Hollywood, hacen todo lo posible para decir que los musulmanes son enemigos de los cristianos. Una gran mentira, porque el Sagrado Corán dice que los hermanos cristianos son lo más cercano a nosotros. ¿Cómo tomar la persona más cercana a mí como enemigo? El Sagrado Corán dice que son lo más cercano. La tajidannahum aqraban nas mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Eso está bien claro, está en el Sagrado Corán, capítulo 5, aleya 82, para adelante usted lo va a ver. Lo más cercano a los creyentes, lo que dicen somos cristianos. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar como enemigo? Eso es una gran mentira de las redes sociales. Entonces, en el comienzo, tú lo que hablas, debes concentrarte en las cosas comunes, en la belleza de su pensamiento. Hablar que tú entiendes que la iglesia, la fe cristiana tiene cosas buenas. Cuando tú como musulmán hablas bien de ellos, y ellos van a saber que tú no eres una persona malintencionada. Ay, esa persona entiende que tenemos cosas buenas. Tenemos cosas en común. Entonces esa persona necesita sentir esa parte que es emocional. El respeto. El respeto. Y el respeto cuando se va a continuarse, siempre tú una persona muy respetuosa,
¿sí? Y siempre le hablas bien, de una forma correcta, entonces esa persona poco a poco llegará al segundo paso emocional. Son trascendentales estos pasos. El segundo paso es conseguir la confianza. La confianza es el respeto continuo. Cuando el marco de respeto se va a continuar, es decir, sembras el respeto durante mucho tiempo, cosecharás la confianza. La confianza significa que esa persona puede confiar en tu palabra, puede creer en ti, creer en tu sinceridad, en tu veracidad. Cuando una persona solo te ataca, te destruya, nunca confías en esa persona. Dice, es mi enemigo, no lo voy a creer. Usted, al contrario, debes hacer lo posible para que esa persona sienta que tú eres de confianza. Y así debe serlo. Entonces, el profeta del Islam era Muhammad Amin, el fidedigno, la persona más veraz. Y todo el mundo lo conocía por su veracidad, por su fidedignidad, por su fidelidad. Para conseguir esto, conseguir la confianza, necesitas mostrar el ejemplo de la sinceridad, de la pureza, de la bondad, de la generosidad en la sociedad que vives. Es decir, cuando tratas a ese hermano cristiano, a esa hermana cristiana, esa persona debe ver en tu práctica la sinceridad. Quiere decir que coincida lo que dices con lo que haces. Esto es lo que el imam Sadiq alayhi salam dice: "Kunu du'atan nas bi ghayri alsinatikum". Si quieres ser un difusor de la verdad, que sea a través de tus buenas obras, de tu caridad, a través de tu caridad, de tu clemencia, bondad, amor, respeto, regalo. A través de eso vas a conseguir la confianza. Eso, por supuesto, cuesta un tiempo. Algunas personas confían muy tarde, algunas personas rápido se confían en ti. Bueno, entonces ese es el segundo paso, que la persona se siente asilado, refugiada cuando estás al lado tuyo. ¿Me entiende? Pero cuando un hombre, cuando se acerca a una persona, es una persona interesada, tienes interés en la plata del hermano, tienes interés en algo, mientes o estás interesado en esa chica y la persona lo entiende, que tú con esa mirada morbosa le estás mirando a esa chica cristiana. Ella lo entiende. Dice, no eres una buena persona de confianza. ¿Me entiende, hermano? En la obra, de hecho, debes mostrar tu sinceridad, tu veracidad. Eso cuesta un tiempo, por supuesto. Entonces, el segundo paso emocional es conseguir la confianza. Una vez que has conseguido la confianza, y eso se va a continuar, trascenderá al tercer paso emocional, que es el amor y amistad. Quiere decir, tú debes conseguir que esa persona te ame, te quiera. Quiere decir, estés tan amigo, tan íntimo con esa persona, que esa persona confía en tu palabra y más que confiar, quiera escucharte. Mira esa palabra, que le encante escucharte. Y dice, ay, me encanta esa persona, me ha ayudado tanto, sus consejos son tan buenos, esa persona siempre me ayuda, es muy buena persona, lo quiero. Debes llegar a ese punto emocional, que esa persona te quiera. Para llegar que el mundo te quiera, el imam Ali alayhi salam dice, al-insan abidu al-ihsan. El ser humano es el siervo de la bondad. Quiere decir, ¿cómo el ser humano te va a querer cuando usted eres benevolente, generoso con los amigos? Siempre le tienes algún regalo, una cosa buena palabra, una palabra positiva. Usted debes aprender cómo facilitar cosas buenas, cosas lindas para otras personas. Cómo servir a los demás. Cómo ser una persona útil en la sociedad. Y esa persona dice, es perfecto ese hermano, esa hermana es perfecta, siempre me ha ayudado. Es una persona que lo confío y lo quiero de corazón. Entonces, cuando has llegado a ese punto, que esa persona te quiere, de corazón te quiere. No es que te quiere para tener sexo, no es que te quiere para tener la relación, no, eso por favor déjalo. El amor no significa el sexo.
Déjalo. El amor significa que a esa persona lo quieres, lo querés. Cuando llegas a ese punto, quieres hacer 3 pasos emocionales. El respeto, la confianza y el amor. O amistad, lo llamaría yo una amistad profunda. Entonces llega el 4º paso. Cuando esa persona te quiere, te escucha. Ahora dice, querido hermano, tengo una pregunta para ti. Ya, entonces dentro del margen de amistad dice, ay, bueno, adelante. Y esto puede que funcione. En muchas personas ha funcionado también. Vamos a ver ahora, el 4º paso es un argumento que ya es comprensible para una persona que es cristiana. Vamos a ver, el argumento tiene premisas. Lo voy a resumir y después te lo voy a detallar. El resumen de todo es lo siguiente. Jesús es la personalidad más importante para los hermanos cristianos. Es cierto. Entonces, si vamos a dar la referencia en la palabra de Jesús, que lo que hoy en día es la cristiandad no es el camino de Jesús. Entonces lo vamos a invitar al camino de Jesús, que es el Islam. Eso es todo. ¿Cómo hacerlo? Muy bien. Hay referencias en la Biblia que Jesús ataca y maldice a los fariseos. Sí, te le voy a dar referencias. Y Pablo de Tarso es el gran fariseo. Es un maldito fariseo. Y el Nuevo Testamento en gran parte es obra de ese fariseo. Y ese fariseo pretende convertirse a la fe cristiana y miente. ¿Por qué? Porque Jesús puso a un sucesor que se llama San Pedro, y el mismo Pablo confiesa que ha desmentido a Pedro. Y Jesús dice, ¿quién desmiente a Pedro? ¿Quién ataca a Pedro? Porque Pedro tiene las llaves del cielo y la tierra. Quiere decir, está rechazando la bendición de Dios, es fuera del reino de Dios. Entonces, ese fariseo maldito que se llama Pablo ha rechazado al sucesor de Jesús y es maldito en la palabra de Jesús y es un enemigo del sucesor de Jesús. Entonces sigue enemigo. Entonces el Nuevo Testamento, que 27 libros, 20 son de obras de Pablo y de sus discípulos, de pensamiento de Pablo. Entonces no vale, el Nuevo Testamento no vale. El fundador de la cristiandad de hoy, que es el Pablo, no vale. No es de confianza, es un fariseo, es un maldito. Entonces ya debe dejar esto. Volver al camino de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Jesús era musulmán. Jesús era un creyente en Dios. Jesús era monoteísta. En el Sagrado Corán dice, oh Jesús, ¿acaso tú has dicho que adoren a mí? Jesús dice, nunca jamás, Dios, que glorificado sea tu nombre. Nunca yo pedí a los apóstoles que adoren a mí. Nunca usted va a encontrar en palabras de Jesús que haya dicho a los apóstoles que a mí adoren a mí en lugar de Dios. Nunca tiene esa palabra. Que prosternen ante mí. Nunca Jesús tenía algún ritual que prosternen ante Jesús. Si eso está bien, lo que en la iglesia de hoy lo están haciendo delante de las imágenes de Jesús, se van a enrodillarse, prosternarse, Jesús debería haberlo pedido. Porque Jesús pidió lo correcto a los apóstoles. Jesús nunca lo pidió. El Sagrado Corán da testimonio. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Oh Jesús, ¿acaso tú has dicho que te tomen a ti y a tu mamá en lugar de Dios? Jesús dice, Subhanak. Glorificado sea tu nombre, Dios, nunca jamás. إن كنت قلته فقد علمت. Dios, si yo lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Nunca jamás yo diría tal cosa. Muy bien, esto es el argumento. Ahora vamos a ver a los detalles. Primero, la maldición de Jesús a los fariseos. En varias partes de la Biblia de hoy sigue teniendo esa parte que los fariseos, padres de los sionistas de hoy, fueron los más malditos y los más lejanos de ser guiados. Jesús dice, es imposible que un fariseo se convierta a la fe. Jesús dice, no lo digo yo. Usted lo puede encontrar, por ejemplo, en San Mateo, en Mateo 23. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. Y San Lucas
capítulo 11, versículo 37 a 54. También en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. En varias ocasiones en la Biblia, Jesús expresó que los fariseos son los peores enemigos de Dios. Uno como Pablo son los peores enemigos de Dios. Los voy a leer algunas partes para que usted tenga idea de qué hablamos. En Evangelio de San Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo 1, dice, Jesús habla a los discípulos, a su gente, y entonces empieza a hablar de la maldición de los fariseos. Aquí en versículo, por ejemplo, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes cierran el camino, lo que hizo Pablo, ya destruyendo todo lo que Jesús había enseñado de la buena nueva de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo destruyó Pablo. Pues ni entráis vosotros, Pablo, tú no entráis en el camino correcto de creer en el profeta Muhammad, ni dejáis entrar a los que están entrando, ni dejas a los pobres cristianos que entren. Ay de vosotros quiere decir la maldición a ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Pablo, guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, Pablo, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura, ya, vamos adelante, dice 23. San Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, eso de como verduras secas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero no dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, como Pablo, así. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, Pablo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos
y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Quiénes persiguieron a Jesús? Los fariseos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira, Pablo, cuando Jesús está vivo, está en contra de Jesús. Una vez que Jesús ya asciende al cielo, va a glorificar a Jesús. Jesús dice que es un maldito. Mientras un profeta está vivo, lo maldices, lo persigues, lo atacas, lo que hizo Pablo. Cuando él va a estar al cielo y usted va a decir, ay, vamos a glorificar su nombre. ¿Quién hizo esto? Pablo. Jesús aquí está hablando de una profecía de lo que va a hacer Pablo. Dice, después de mí que soy un profeta, usted lo va a hacer. Pablo, maldito. Por tanto, mira, Jesús lo dice, serpiente, generación de víboras. Pablo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Pablo mismo da testimonio que estaba presente cuando estaban apedreando el primer mártir de los cristianos, que se llama San Estefan. San Estefan era el primer mártir cristiano y Jesús dice maldición a quienes van a matar a estos creyentes, a los enviados de Jesús. Y Pablo es uno de los malditos que dice, yo participé en apedreo de San Estefan. Uno de los fariseos presente que afirmó esa crueldad era Pablo. Entonces es un maldito fariseo, tal como Jesús lo dice. ¿Sí? Dice que lo van a matar. Mataréis y crucificaréis. Incluso Pablo en el camino de Damasco estaba yendo para torturar a los cristianos. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Pablo lo hacía. Entonces un maldito seguro. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Quién lo hacía? Pablo. Era el peor en contra de los cristianos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien fue descuartizado por los fariseos, amigos de Pablo. A quien matasteis entre el templo y el altar, de cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. La maldición. Entonces ya está bien claro que lo más malditos, peores que las prostitutas, son los fariseos. Eso es palabra de Jesús. Muy bien. Entonces por los fariseos Jerusalén va a ser maldito. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí Jesús habla de la destrucción del templo por la culpa de los fariseos malditos. Ya, los fariseos son muy malditos. Entonces vamos a ver que Pablo en sus cartas y también Lucas, que es un médico discípulo de Pablo, lo reconoce que Pablo es uno de los peores de los fariseos. ¿Me entiende? Mira, Pablo aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6, aquí dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me juzgue a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces ya, quiere decir, él reconoce y lo grita que es un fariseo, ¿sí? Y es muy interesante que usted en el sitio Biblia Paralela, si buscas Hecho 23, capítulos 23, versículo 6, ahí abajo dice referencias cruzadas que habla de la maldición de los fariseos. Entonces seguramente Pablo era uno de los peores malditos fariseos.
Y Pablo después pretende que ha sido guiado. ¿Acaso eso es veraz o es una otra mentira de un fariseo? Por la ley que Jesús nos presenta, debemos sospechar de palabras de un fariseo. Aunque Pablo dice, yo he sido guiado y yo he creído en Jesús, por primera vista debemos condenar a Pablo porque es un fariseo. Un fariseo que está yendo para asesinar, para torturar a los cristianos, no lo podemos aceptarlo como un creyente. No podemos confiar en su palabra. Entonces debemos verlo con una visión de sospecha. Entonces dice, bueno, Pablo dice que ha sido guiado, ¿no? Vamos a verlo. Como la ley general de lo que Jesús nos ha enseñado, Pablo nunca va a ser guiado porque es un maldito fariseo y que persigue a los creyentes, y la sangre derramada de los creyentes viene encima de Pablo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver. Jesús designa a San Pedro como el sucesor de Jesús. Y Jesús dice, quien está con San Pedro es bien guiado, y quien está en contra de San Pedro está en el infierno. Lo dice en San Mateo, capítulo 16, versículo 13 a 19. De acuerdo a la interpretación patrística, Jesús habría nombrado piedra o roca a San Pedro cuando reconoció a Cristo como el Hijo, como el enviado de Dios, ¿sí? Es decir, San Pedro, aquí va a ser Simón el Pedro, y nombrado el sucesor de Jesús. ¿Sí? Es muy interesante, queridos hermanos, para que lo sepáis. Jesús lo va a nombrar y dice, quien te bendice va a ser bendito, las llaves del cielo y de la tierra lo voy a dejar en tu mano. Jesús lo dice a San Pedro. Entonces, es muy interesante que Pablo mismo reconoce que rechazó a San Pedro, ¿me entiende? Entonces, quien rechaza a San Pedro está rechazando a Jesús. Y Pablo lo hace después de pretender que ha sido guiado. ¿Me entiende? Quiere decir, Pablo reconoce que miente. Vamos a ver. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, que es una carta de Pablo, versículo 11 a 14. Pablo dice, pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara. Pablo rechazó a Cefas, a San Pedro. En su propia cara le rechazó. Un fariseo dice que ha sido guiado y después viene a rechazar al sucesor de Jesús. Quiere decir que nunca ha sido guiado. Sigue en su perversidad, sigue en su desmesurada arrogancia. Lo reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Pablo, tú eres condenado por haber rechazado al sucesor de Jesús. ¿Tú lo reconoces? Entonces Pablo es un rechazado condenado. Entonces empieza Pablo titular a San Pedro como profeta falso, como mentiroso y todo eso. Entonces ya esa maldición viene encima de Pablo y todo el mundo va a saber que Pablo es un mentiroso fariseo y sigue en la misma maldición de todos los fariseos. Entonces todo lo que dice de aparición de Jesús, que Jesús le dijo que venga a mí, todo es una mentira, otra mentira de Pablo el fariseo. Y ahora vamos a ver, de 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos son de Pablo? Vamos a ver. Tenemos 13 cartas directas de Pablo. Nadie lo rechaza. Listo. Tenemos a Lucas, que es un discípulo de Pablo. Entonces la obra de Lucas no lo puedes considerar fuera del Pablo. Entonces lo vas a considerar parte del Pablo. Muy bien. Tenemos Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles de Lucas. También el Evangelio de Juan ha sido escrito entre los años 100 a 115, de 70 a 80 años después de Cristo. Quiere decir que es imposible que haya algún apóstol de Jesús que después de 70 o 80 años quiera escribir un evangelio. Entonces, gran investigadores de la Biblia dicen que ese Juan, el escritor del Evangelio de Juan, no era discípulo de Jesús, sino un discípulo de pensamiento de Pablo. Entonces,
Ya, vamos a ver. 13 cartas de Pablo más 2 libros de Lucas, Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Ya aquí tenemos 15. Téngalo 15. Vamos a ver obras de Juan. Ese Juan apóstol de Pablo también. No era apóstol de Jesús. Pues ya. Porque no puede ser que después de 70, 80 años quiera tener algo en memoria, escribir el Evangelio. ¿Cuántos años debería tener? Una persona de 100 años va a escribir un Evangelio. Mentira. ¿Por qué no lo escribió antes? Porque no es de Jesús, porque no es el apóstol de Jesús que se llamaba Juan, no es quien escribió el Evangelio de Juan de hoy que tenemos en la mano. Entonces ese Juan, ahí donde dice Jesús es Dios, era palabra, palabra era de Dios y palabra era Dios, habla de logos y el concepto de que Jesús es Dios, todo el mundo dice, esto es el Evangelio que afirma las enseñanzas de Pablo. Por las enseñanzas, por la fecha, por el concepto, ese evangelio es de Pablo, que es decir, un discípulo del pensamiento de Pablo. Entonces Juan tiene un evangelio, tiene el libro de Apocalipsis de Juan y 3 cartas, entonces son 5. Aquí tenemos 5, ahí tuvimos 15, que son 13 cartas de Pablo, 2 libros de Lucas, junto con 5 son 20 libros. De 27 libros del Nuevo Testamento, 20 son de Pablo y sus discípulos. Entonces ya, ¿usted a quién sigue? A Pablo, al fariseo, a la maldición del fariseo, a un guía ciego. ¿Y a dónde vas? Al infierno. ¿Qué hay que hacer? Alejarse de ello y volver al camino de Jesús. ¿Cuál era el camino de Jesús? Jesús tenía una buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? La venida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasabata Nubuwwatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aquí ya está bien claro que Jesús ya fue un enviado de Dios que invitó a la gente que creyera en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y ahí usted llega aparte que Muhammad es el profeta mencionado en la Biblia. Ahí la palabra paráclito, ahí la palabra que Jesús nunca pidió a los apóstoles que sean politeístas. Nunca Jesús habla de la Trinidad, nunca Jesús pide a sus apóstoles que le recen a él. Al contrario, en una narración del Imam Rida alayhi salam, que Imam Rida habla a los cristianos, a Yathaliq, y le dice, qué lástima que Jesús no rezaba y no ayunaba. El cristiano se queda boca abierta, sorprendido, y dice, oh Imam Rida, ¿cómo dice esto? Jesús rezaba mucho y ayunaba mucho. Aquí Imam Rida le dice, ay mira, has confesado. ¿A quién Jesús rezaba y para quién ayunaba? Si el mismísimo era Dios, ¿para quién ayunaba? ¿A quién rezaba? Entonces el tipo se queda sin palabra. Porque Jesús, mira hermanos, Jesús era un siervo de Dios. Y la palabra que dice padre, padre es la palabra Abba. Y Abba significa el de Rab, que está en el Sagrado Corán. Rab. Rab significa quien te educa. Te va a criar, te va, puedo decir, ayudar a llegar a tu perfección. Y la palabra que Jesús utilizaba para Dios no era papá. No dice, mi papá que está en el cielo. No, Jesús no tiene hijo. La palabra que utilizaba Jesús era Abba. Abba significa quien me está enseñando, quien me está educando, quien me está guiando. Mi guía, mi Rab. Y la palabra Rab también está en el Sagrado Corán. Entonces Jesús era monoteísta, musulmán, imitó hacia el Islam. Entonces, si hayas pasado los 3 primeros pasos emocionales bien, con ese golpe final, poco a poco vas a ver que esa persona se convierte al Islam. Pero hay que tener una cuenta que se llama la ley de Sembra. ¿Qué es la ley de Sembra? Escúchalo bien. A veces nosotros venimos con una abundancia de argumentos en una misma reunión. Y vamos a pensar que de una hay que convertir a una persona al Islam. Mentira, eso nunca pasa. Hay que dar los golpecitos y dejar que la persona piensa. Eso se llama la ley de Sembra. Quiere decir, eso de que una persona se convierta al Islam es como una semilla que vas a sembrar. Primero le vas a dejar un día una pregunta. Lo vas a sembrar. Deja que eso crezca. Después la siguiente sembra, después el siguiente grano, la siguiente pregunta. Deja un tiempo que esa persona empiece a pensar. Con el tiempo va a madurar su idea sobre el tema.
Entonces, con el tiempo, ayúdele con el tiempo. Y usted debe continuar en tu camino de guiar a esa persona. Pero de una no puedes enseñar todo. Todo lo que yo le he enseñado, así hay que hacerlo de una forma muy, podemos decir, paulatinamente hay que enseñar todo. Y eso es la ley de la siembra. Quiere decir, sembras y vas a tener paciencia. Y después el siguiente grano y después el siguiente grano hasta el final. Y usted va a ver que esa persona, o gran parte, las personas que tienen, la verdad, sinceridad en su corazón, después de todo eso van a convertirse al Islam, inshallah. Que Dios le bendiga y Dios le ayude a que puedas invitar más gente hacia el Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.